Bueno, continuamos en conocerme y tenemos a nuestro último invitado. Él es periodista, escritor, counselor y licenciado en psicología. Él es Alejandro Augusto Divango y nos va a hablar de el miedo a la muerte. Ale, ¿cómo estás? Hola, Tocayo, ¿cómo te va? Un Hola, Ale. gusto, un placer. Qué Gracias temazo, Ale. por esta invitación. Gracias por Sí, estar. sí, Gracias por la no, por paciencia. favor. No, no, gracias a vos. Y sí, es un temazo súper, súper, creo que súper actual, súper vigente, que no pasa de moda, esto que hablabas un poco antes. Y creo que ya que hablábamos también, esto que decía muy interesante mi antecesora, que no recuerdo ahora el nombre, perdón. Eh, ¿Cómo? Liliana. Liliana, ahí está. Esto de lo ancestral es el gran tema ancestral, el miedo a la muerte. Eh, Freud acá, como padre del psicoanálisis, nos decía que por qué, de dónde viene tanto este gran miedo, que para mí es el miedo más grande, como la cúspide de todos los miedos, el sumum de todos los miedos, porque es algo no simbolizable, decía él, es algo que no podemos conocer, a lo que no podemos acceder. No conocemos a nadie que haya vuelto y nos explique, bueno, qué hay de ese otro lado, qué hay más allá. Y esto, lo desconocido, lo que no podemos, a lo que no podemos acceder, es lo que nos causa tanto terror y se vuelve un tema tabú. Yo acá básicamente, como para hacerlo lo más sintético posible, lo que me interesa plantear sobre la muerte es primero, como primer paso fundamental, hablar sobre ella. Que podamos no taparla, no negarla, no ningunearla, poner sobre la mesa el tema de la muerte, poder tratarla con la mayor naturalidad posible, porque tenemos que entender que es parte del proceso natural de la vida. Yo siempre digo, quien no sabe vivir, no sabe morir. Quien mal vivió, mal muere. Entonces, para poder llevar adelante una muerte digna, una muerte lo más en paz posible, porque también seamos realistas, por más espirituales, religiosos, creyentes que seamos, yo creo que nadie realmente en el momento dice, bueno, me voy en total paz y tranquilidad porque sé lo que me espera del otro lado. Todos vamos a tener miedo a la muerte, esto hay que asumirlo, pero tratar de llegar a la mayor paz y tranquilidad posible en ese momento. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, asumiendo que desde el minuto uno, desde el segundo uno, estamos yendo hacia la muerte. Estamos en camino, estamos muriendo a cada segundo. Yo me quedo con esto también que decía Lili, de qué pasa con el envejecer, que hoy lo evadimos tanto. ¿Qué pasa con el irnos volviendo viejos? Que acá lo tenemos esto asociado a una cuestión de decrepitud, de deterioro, de no servir, de no poder, de no valer. ¿Por qué no pensar en una vejez digna, una vejez que nos lleve hacia sabiduría y no hacia un deterioro, hacia volverse senil, hacia volverse limitado en un montón de cuestiones? Eh, entonces, como primera medida, esto, poner sobre la mesa el tema, no negarle, como se hace en muchos casos, sobre todo a los niños, esto de, bueno, ¿qué pasó? Y nada, lo que se dice habitualmente, se usan sinónimos, se usan eufemismos con los animales, por ejemplo, lo mandamos a dormir, haciendo como un paralelismo entre la muerte y el sueño, como si fueran lo mismo. No, del sueño uno se despierta, la muerte no es un sueño. En todo caso será un sueño entre vidas para quien quiera creerlo. Eh, pero poder justamente decirle, incluso a los niños, que puedan ir esto, teniendo una educación,
Tu programa apunta justamente a eso, a una psicoeducación, previniendo, planificando incluso. ¿Cómo queremos morir? ¿Por qué no se habla de cómo queremos envejecer? ¿Cómo queremos vivir? Si yo esto no me lo pongo en la cabeza, voy a ir evadiendo. Hay un filósofo, Heidegger, que decía que el hombre, obviamente hablo en general, ¿no? El humano, es un ser para la muerte, va hacia la muerte, esto que estábamos hablando hace un ratito. En la medida que este hombre no asuma esta angustia existencial básica, va a ir llenándose de distractores, llenándose de cosas, posesiones, estímulos, placeres banales, lo que fuera, con tal de supuestamente vivir a todo lujo lo que entiende como vida. Cuando en realidad esto de ir evadiéndose llega un momento en que se enfrenta con la inevitable muerte y ahí se da cuenta de que lo único que hizo fue escaparse. Y ahí sobreviene con todo terror la angustia ante lo desconocido. Entonces, poder entender que vamos y que somos, encarnamos la muerte. La muerte no es una cosa que está fuera, como esto que se la pinta, este arquetipo de esa señora, y encima no entiendo por qué tiene que ser una mujer, está simbolizada como una mujer, pero esto de las creencias, sí, Ale, Sí, sí, la no se me parte. iba a decir. No, Claro, la parte. exacto. Sí, sí, sí. Esa cosa de la cara horrorosa, pero se la figura como si fuera una señora. Bueno, es ridículo. Eh, que en algún momento te va a tomar, te va a agarrar como si fuera una entidad externa. Y no, la muerte somos nosotros. Asumamos que somos nosotros los que nos vamos a morir. No es algo que nos va a venir a acechar como si fuera algo maligno que está por fuera de nosotros. Viste, Entonces, yo sí. decía, Ale, viste que sí, a los chicos se le dice el abuelito se fue al cielo o el tal cual. abuelito se fue de Sí, viaje. ¿Viste? Y a veces me dicen, no, yo prefiero decirle eso al nene. Y yo le digo, ¿y si preferís decirle la verdad, decirle que el abuelo murió y hablarle de la muerte? No, no, pero es chiquito. Sí, pero el nene lo va a esperar, preguntar el año que viene. ¿Y el abuelo por qué no viene? ¿Y el abuelo por qué no viene? En el caso de que le diga se fue de viaje. Vos sugerís que le digan, ¿no es cierto? Que le hablen de la muerte. totalmente. Mira, y hasta te puedes llegar a maravillar de la naturalidad y la sabiduría con la que lo pueden llegar a entender. Es mucho más cruel, si esto lo pensamos, decirle se fue, porque es lo que vos decís, va a estar esperando que vuelva. Y entonces, ¿por qué decirle, darle ese mensaje y entonces por qué no ir preparándolo para que esto se vaya volviendo algo natural, algo esperable, entender que la vida, una de las partes del proceso natural y de los ciclos de la vida es la muerte, que no quiere decir necesariamente que sea un final. Y esto ya después entra en lo que cada uno quiera creer, pero dejarlo ahí, como que pueda desarrollar también su propia creencia y qué puede llegar a esperar. Pero no inculcarle ya esto de, mira, evitémoslo porque es algo terrorífico, es algo malvado, es algo tabú, es algo prohibido, es algo de lo que no se debe. No me hablen, no lo quiero escuchar, ¿no? Tal cual, tal cual. Y eso es parte de lo que yo trato de proponer, esto de aceptar, asumir, preparar, planificar, resignificar. Esa también es una palabrita clave. Resignifiquemos el sentido de la muerte, quitémosle ese manto de lo tenebroso, lo maligno, lo oscuro. Ese es el punto, como que más humanicémosla, porque esto también a lo que nos está llevando es a volvernos cada vez más deshumanizados. Y aparte, mirá cómo vos que tomabas de ejemplo a Lili, y Lili a su vez tomaba de ejemplo las cosas que decía Juan, cómo los tres temas tuvieron que ver, ¿no es cierto? Que Para empecemos, eso es lo maravilloso. ¿no?
fueron 3 temas que fueron invitados y los 3 profesionales propusieron un tema diferente, pero mirá cómo hoy, ahora en este tienen relación los 3. Totalmente, es que todo se puede integrar y todo se puede sumar. Eso es lo maravilloso de estas cosas cuando se tratan así con una apertura. Entonces vos lo que decís es humanizar, naturalizar el tema de la muerte. No es un tema tabú, sino que se puede hablar, ¿no es cierto? Toca no evitarlo. Total, sí, porque vos fijate que se termina considerando, rebajando al sujeto a objeto. Desde el paradigma médico, esto de, bueno, te meto en un hospital, te pongo todo tipo de aparatos, ni siquiera te pregunto qué es lo que querés, cómo querés morir, ni siquiera la familia quizás hasta lo hace, sino que toman la decisión por esa persona, con lo cual se cercenan los derechos más básicos y más humanos. Entonces, una de las preguntas fundamentales es justamente esta: ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia ser más o hacia ser menos humanos? Ese es un punto fundamental, que cada uno va a tener que hacerse, y por eso la importancia de ir preparándonos cada uno y asumiendo y naturalizando esta cuestión. Seguro. Trabajarlo, naturalizarlo y vivir el momento. Y acá sí que queda por tierra las creencias limitantes, los anclajes se van a hacer más presentes y decir, yo estoy viejo, pero voy a vivir hasta el último momento de mi vida, ¿no? Voy a disfrutar, voy a sentir la vida, porque un poco como vos decís, esto de irnos de la esencia del ser humano, nos hace que, bueno, ya somos viejos, tenemos que esperar a que la muerte nos llegue, resignados, siendo que podemos hacer un montón de cosas hasta el día que nos toque, ¿no es cierto? Partir o morir. Sí, bueno, ahí vos tocás un punto fundamental. Había un psicólogo que se llamaba Erikson, posterior a Freud, que, bueno, Freud sabemos que desarrolló toda su teoría en base a lo psicosexual, hay distintas etapas psicosexuales. Bueno, este hombre le agregó una faceta psicosocial, eso es lo interesante, y decía básicamente que atravesamos 8 etapas, el ciclo evolutivo. La última de esas etapas la llamó integridad versus desesperación, y planteaba esto, que una persona que fue desarrollando bien estas etapas, asumiendo los distintos ciclos, llega un momento de la vida, en esta última etapa, donde logra integrarse, y de esa manera logra una muerte en paz. Alcanza lo que él llamaba la sabiduría. Por el contrario, quien se la pasó evitando, termina la desesperación. Entonces, ¿para qué viví? No tuve sentido, no tuve propósito, mi vida fue una resentido, amargado, culpando a todo y a todos. Ese es el tema. Poder haber llegado a ese final con una pregunta clave: ¿pude ser lo mismo? Ese es el tema. Exacto. Y eso es lo más difícil. Es lo más difícil. Ale, te invito, lógicamente, para otro próximo programa que coordinemos para poder hablar. Cuando quieras. Llegando mensajes, que el tiempo se acaba y hay un montón de preguntas. Pero bueno, tenemos que cumplir con nuestro encuadre, que no lo hemos cumplido porque nos hemos pasado. Así que es el primer programa. Ya el próximo jueves vamos a hacer las cosas más correctas. Viendo con el horario. Tranquilo, esto es un ir siendo. Y justamente tu programa se llama Conocerme, así que a eso se apunta, esto de la gran pregunta del puede ser yo mismo. Así que, Ale, bueno, te agradezco muchísimo por estar. Voy a subir, lógicamente, no, por la página
donde vos estás trabajando para que, bueno, puedan consultarte y puedan ver estos vivos maravillosos que vos haces, que yo los vi y me quedé boquiabierta. Así nomás. Me fascinaron. Bueno, Así. muchas gracias. Muchísimas gracias. Un beso enorme, Ale. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, un placer haber estado. Gracias por la invitación. Gracias. Señor, ¿dónde está? ¿Dónde? Acá estoy. Escucho un ruidito ahí de fondo, pero te estoy escuchando perfecto, ¿eh? Ah, buenísimo. Bueno, ahí estamos. mil disculpas. Nos hemos pasado 10 minutitos, pero bueno, esto sucede. Primer programa igual, excelente, gracias a todos los que se conectaron, gracias y saludo grande obviamente a la gente de Córdoba, Mendoza y todos los que se fueron sumando, y los invitamos el próximo jueves a las 8 de la noche, obviamente suscribirse en todas las redes de Playoff para seguir disfrutando de más programas. Así es, muchísimas gracias a todos los que nos dieron el aguante, a todos los que nos hicieron presente, a todos los que nos mandaron saludos. La verdad, la gente que nos mandó saludos son amigos míos, así que los amo y gracias por estar. Gracias a vos, gracias por el espacio y bueno, gracias por el aguante, porque me aguantaste toda la semana. No, pero no pasa nada, está en el combo. Está en el combo de Playbuff, la terapia a los programadores. Ah, sí. A mí me resultó, así que muchísimas gracias. Bien, bueno, ¿nos pedimos ya? Sí. Sí, exactamente. Bueno, hasta el próximo jueves a las 20 horas en Conocerme Playbuff. ¿Está bien?